Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a tomar la palabra ahí en Hebreos capítulo 6. El versículo 1. Me permito tomar este versículo para la gloria de nuestro gran Dios y Padre Celestial y para la edificación de nuestras vidas. Por tanto, dejando ya los rudimentos o los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, no dice no desechando, otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Gloria al nombre de Cristo. Bien, amados, estamos tratando el tema creciendo en el conocimiento. Y aquí el escritor a los hebreos, que valga la redundancia, para mí es Pablo, nos aconseja a la iglesia a la cual fue destinada esta carta, incluyéndonos aún a la iglesia del pleno siglo XXI, a los hermanos. Porque esta carta está destinada a los hermanos, no tiene nombre de destinatario. Entonces, el consejo o el mandamiento que el Señor nos da a través del escritor es que dejemos ya la manera de actuar como niños, dejar de alimentarnos de alimentos suaves como la leche, porque vamos a mirar a qué clase de niños se refiere el apóstol al referirse que hay que dejar de ser niños. Y en este pasaje de Hebreos, la palabra niño es en griego kalaktos, que quiere decir niño de pecho. Al niño de pecho es imposible dársele una pechuga, un pescado, un pedazo de yuca, papa, etcétera. Hay que darles leche. Por lo tanto, estos niños no pueden ingerir alimentos sólidos. Y a eso es que el apóstol nos quiere llevar a los hermanos. En el tiempo determinado que llevaban estos hermanos, al cual el apóstol se dirigía como niños, y luego allá los niños de Corintio, estos niños, espiritualmente hablando, eran hombres y mujeres que llevaban un tiempo en el evangelio, pero que por su pereza, por su negligencia, por falta de una entereza a las cosas de Dios, no habían crecido en el conocimiento doctrinal de la palabra del Señor. En este caso, no tenían conocimiento acerca del sacerdocio de Cristo, a lo cual es que ellos debían de interesarse, porque este es el propósito de esta carta, que conozcan el sacerdocio real de Cristo en nosotros, que tengamos un avance en cuanto al conocimiento de diversas doctrinas fundamentales propias de un hombre y una mujer que ya han dejado de ser niños, son maduros en la fe, pero que son diligentes, no negligentes. Entonces estos niños no podían ingerir alimentos sólidos. En lo espiritual
quiere decir que carecen del conocimiento de la verdad. No había conocimiento profundo de la verdad, de la palabra de Cristo. Y por consiguiente, no habían experimentado la misma palabra en sus vidas. No tenían experiencias del conocimiento de la palabra profunda. No sabían desenvolverse en muchos temas doctrinales profundos. Ahí era donde ellos querían volver al judaísmo, en el cual también, como la iglesia primitiva del comienzo de los apóstoles, la iglesia del comienzo, al igual que la de hoy, se deben de tener enseñanzas fundamentales como fe, arrepentimiento, alabado sea el nombre de Cristo, bautismos, que ya estamos pronto para llegar a la parte bautismos. Esos conocimientos se daban a los principiantes y se dan a los principiantes. El juicio eterno, la venida de Cristo, etcétera, etcétera. Esos fundamentos se habían ellos estancado, no tenían profundidad doctrinal, no tenían experiencias de la verdad profunda de Cristo. Entonces, debemos no quedarnos como niños calactos, niños de pecho, que todavía se nos estén dando los primeros rudimentos. Hermanito, arrepiéntase. Hermanito, tenga fe en el Señor. Él lo puede hacer, hermano. Todavía hay que darles leche. No, hay que proseguir. Alabado sea el nombre de Cristo. Proseguir hasta alcanzar madurez plena o pleno desarrollo en el cristiano. Amén. Madurez en griego es teloi, maduro. Como los que tienen los sentidos ejercitados. Por ejemplo, vamos a mirar dos clases de niños en los planteles de la enseñanza básica, por decir primaria. Hay niños de un avance y otros estancados, y otros es que ni siquiera están estancados, retroceden. Esos avanzados son los que tienen los sentidos ejercitados, porque están escudriñando, están atentos. No hay necesidad de estarle repitiendo las mismas palabras porque tienen los sentidos ejercitados, o sea, están receptivos. Los niños que no quieren avanzar, que son perezosos, negligentes, esos niños, su mente no se ejercita. Tienen aparentemente poca capacidad, pero resulta que no es ello, es por pereza. Pero estos que quieren, que tienen entereza, que se preocupan, ejercitan sus sentidos, su mente. Entonces esos niños deben de ser maduros como los que tienen los sentidos ejercitados. Palabra griega, sentidos ejercitados. En griego es hegin maschena, hegin nachena, que quiere decir los que tienen los sentidos bien ejercitados, quiere decir que son los que están listos para el combate, listo para dar razón, esgrimiendo bien la palabra a la doctrina sana, para derribar los argumentos de la doctrina del terror. Ya están listos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque están disciplinados espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. No hay que estarle diciendo, hermano, estudie la palabra. Por eso el ministro, hermano,
en la congregación delega a veces predique fulano de tal, pero no debe de confiarse. El ministro debe de tener, hermano, bosquejos por si de pronto al que ha delegado para que exponga determinado tema en determinado día, saca la mano, entonces el ministro no puede quedarse manicruzado y despedir la congregación sin darle el alimento. Está, hermano, preparado para combatir porque está siendo disciplinado. Es una persona disciplinada. No se confía. ¿Estamos entendiendo? Espiritualmente es una persona disciplinada. Los que tienen los sentidos ejercitados y están listos para combatir. Los que tienen esta capacidad o preparación espiritual son sensibles a la palabra de Dios. El que, hermano, tiene sus sentidos ejercitados, es maduro, hermano, y está listo para combatir, y es un disciplinado, hermano, es una persona, hermano, que está preparada espiritualmente. Y al estar preparado espiritualmente, son sensibles a la palabra de Dios. Siempre que la palabra de Dios se da por ese hombre que es experimentado, que es, hermano, una persona disciplinada y es sensible a la voz de Dios, al primero que afecta la predicación, la exposición, la enseñanza, es a esa persona. Por lo tanto, cuando se baja, hermano, del sitio donde está, que ha expuesto la palabra, se baja compungido y tiene que ir a la presencia de Dios y tomar un rato a solas con Dios, porque es sensible a la palabra de Dios. Y son capaces de discernir la verdad del error. ¿Cuándo? Cuando se hallan bajo instrucción. Delegó. Pero como es sensible a la voz de Dios, tiene una sensibilidad. Los sensores, hermanos, espirituales son demasiado sensibles. Entonces, cuando están dando la instrucción, por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios, los hijos de Dios, hermano, que amamos la palabra de Dios y que somos sensibles a la misma, hermano, no espabilamos cuando se está enseñando la palabra para poder captar, discernir si lo que se está diciendo es la verdad o hay error. Entonces, hermanos, disciernen entre lo que es error y lo que no es error. Por eso, hermano, en la iglesia de Jesucristo es prohibido que los hermanos vengan sin la palabra de Dios, sin la espada. Todos tienen que traer el libro, el sagrado libro, y estar, hermano, esculcando, comparando, mirando, hermano, si lo que se les está instruyendo es verdad o es mentira. Y, hermano, inmediatamente debe de levantarse. Si el hombre que está exponiendo la palabra es de Dios y alguien se levanta a hacer un correctivo, hermano, ese hombre no puede, hermano, refutar, hermano, a las correcciones. No se puede enojar. Inmediatamente ese hermano que es sensible a la palabra de Dios, hermano, y que es capaz, hermano, de discernir la verdad del error, inmediatamente se pone en pie. Hermano, creo que se desvió. Así eran los de hermanos de Berea, alabado sea el nombre del Señor. Llegaron los hombres de Dios, los apóstoles, hermano, en este caso Pablo, hermano, e inmediatamente ellos cogían el sagrado rollo, hermano, y investigaban, comparaban la enseñanza. Entonces, hermano, ese hombre que está preparado espiritualmente o esa mujer son sensibles a la palabra y por lo tanto, hermano, son capaces de discernir entre el error y la verdad cuando se está enseñando la palabra. Estamos captando. Por eso, hermano, hay que dejar de ser niños. Dejar de ser niños. Gloria al nombre de Cristo. De ahí que una vez aprendido los principios básicos, el que es sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios,
que tiene, hermano, los sentidos ejercitados, inmediatamente, hermano, ya se le dieron los primeros rudimentos, los fundamentos del principio, hermano. Inmediatamente, hermano, debe no detenerse ese hermano, en cuanto al conocimiento. Amén. Este era el talón de Aquiles, hermano, en donde yo he llegado, hermano, porque me he preocupado es por estudiar la palabra, así no me den participación, hermano, alguna en el sitio donde me haya congregado. Pero, hermano, ahí estoy, hermano, acumulando bosquejos, acumulando, hermano, conocimiento, hermano. ¿Para qué? Porque yo no puedo estancarme. Si no tengo la oportunidad, hermano, de enseñarla en grupo, exposición, hermano, en la iglesia, o a un grupo determinado, hermano, ahí está la calle, o está la familia, se enseña la palabra. Entonces, no podemos detenernos en esos principios, sino que debemos proseguir hasta alcanzar plena estatura y madurez. Tenemos que seguir discerniendo entre verdades vivas, porque aquí dice obras muertas, arrepentimiento de obras muertas. ¿A qué se refiere esto de arrepentimiento de obras muertas? Ya entramos en ese tema. Entonces, hermano, tenemos que seguir discerniendo entre verdades vivas y fórmulas muertas. Eso del arrepentimiento y de la fe del principio, ya para mí debe de ser una fórmula muerta, ya debe de morir para mí. Aunque no la debo de desechar, no la debo de desaparecer, hermano, del computador, pongámoslo así, o sea, de mi agenda, hermano. Pero no debo, hermano, de seguir ahí. Yo tengo que arrepentir, Señor, confesando los pecados que cometí hace 30 años. ¿Estamos entendiendo? Fórmulas muertas como las que se hallaban en el judaísmo, tales como en el judaísmo, arrepentimiento de obras muertas. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Arrepentimiento de obras muertas. Metanoeo. En griego. Amén. La palabra arrepentimiento de obras muertas tiene varios sentidos. Puede ser la parte inmoral, cosas que hayamos hecho en el pasado. Amén. Entonces ya nosotros debemos de haber dejado el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo nos arrepentimos de verdad. Y aquí vamos a mirar algo. El arrepentimiento va acompañado de fe. Amén. Arrepentimiento sin fe no es arrepentimiento. Cuando llegamos a los pies de Cristo confesamos todos nuestros pecados. ¿Y por qué lo hicimos? Porque depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. ¿Sí o no? Ya ahí, hermano, hay que desaparecer eso. No desecharlo, pero no quedarnos ahí. No quedarnos ahí. Esta palabra metanoeo en griego significa cambio de mentalidad. El que en realidad se ha arrepentido tiene que haber un cambio de mentalidad, por lo tanto no tiene por qué seguir ahí en el arrepentimiento. Señora, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Amén. Metanoeo viene de mente.
Nous, el asiento de la conciencia reflexiva. Nous, metanoeus. Con la mente debo de tener, hermano, una mente reflexiva en cuanto a la conciencia se refiere. Si yo llegué a los pies de Cristo y confesé mis pecados de verdad, no tengo por qué estar, hermano, diario confesando los mismos como lo hace el grupo del G12. Pecados regresivos. Amén. El Señor cuando perdona, perdona definitivamente. Eso es como los que están diciendo, pasen acá al frente los que quieran reconciliarse con el Señor y que el Señor vuelva a escribir sus nombres en el libro de la vida. ¿Quién dijo que el nombre del libro de la vida se borra? Y toman cuando dijo allá Moisés, ráeme del libro. ¿Quién dijo que Moisés le había dicho a Dios de que lo borrara del libro de la salvación? Eso no es así. Era del registro del pueblo hebreo. Porque ¿cómo es posible de que Dios va a escribir el nombre de la vida a una persona que Él sabe que no va a ser salva porque no recibió a Cristo de verdad? Y Dios no es Dios que da y quita. La salvación Dios la dio para siempre. ¿Qué sucede entonces con los escarriados? Lo que sucede con el escarriado. Si ese hombre o esa mujer fue de verdad salvo, ese escarriado, esa mujer será salva, hermano, como por fuego. ¿Qué hará Dios? Dios lo sabrá. Pero la salvación no se pierde. Entonces, hermano, debe de haber en la mente el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión, y las de sentimiento, juicio y determinación. Padre de la gloria, como dice allá el libro de Hebreos capítulo 10, verso 22, acercaos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, acercaos. Se acerca uno, ¿por qué? Porque viene arrepentido, en plena certidumbre de fe, consciente, hermano, de que el que llamó al arrepentimiento fue Dios, el que lo trajo, hermano, fue Dios. Entonces mi conciencia debe estar limpia. ¿Y cómo será limpia mi conciencia? Con la sangre bendita de Cristo. ¿Y cómo será limpio, hermano, todo mi ser, hermano, mi cuerpo? Con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Córralo más hacia allá. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Amén. Esto, hermano, es hermoso. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes ya se están dando cuenta por qué hay que dejar el arrepentimiento de obras muertas. Un cambio de mentalidad en relación con el pecado es indispensable para la salvación. Cuando venimos a los pies de Cristo, le recibimos, hermano, como dijo el Señor en su palabra. Él mismo, hermano, hizo el llamado: arrepentíos y convertíos. Cuando una persona oye la voz de Dios y viene de verdad, hermano, compungido de corazón y se arrepiente de verdad, entonces, hermano, un cambio de mentalidad en relación con el pecado se efectúa en esa persona. Amén. Entonces ya no hay necesidad de volver otra vez a ese rudimento, a ese fundamento del principio. Amén. Porque hemos tenido un cambio de mentalidad en relación con el pecado, el cual es indispensable para la salvación. Si llegamos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces, hermano, inmediatamente los méritos de la sangre de Cristo, la cual nos lava, nos limpia, nos santifica, nos purifica, no nos cubre.
Esos grupos religiosos donde dice que hay que cubrir la familia con la sangre de Cristo, que hay que cubrir los muebles, que hay que cubrir, hermano, la bicicleta, el carro, y hay que cubrir hasta el perro, el gato y la gallina, hermano, con la sangre de Cristo. Eso es blasfemia. Amén. Entonces, hermano, la sangre de Cristo no nos cubrió, sino que nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos reconcilió para con Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es maravilloso, hermano. Pues nadie puede obtener la salvación si no hay un genuino arrepentimiento. Amén. Si ya usted, hermano, lógicamente, que si esos niños todavía no se habían arrepentido de verdad, había que comenzar de nuevo. Por eso el apóstol Pablo le tuvo que decir a la iglesia, hermano, para mí no es molesto tener que volverle a repetir las mismas cosas. O sea, a volverle a darle los primeros fundamentos. Amén. Pues entonces si hay un hermano, que lleva 10, 15, 20, 30 años, hermano, y todavía no ha crecido en la vida espiritual, porque no ha habido un genuino arrepentimiento, hermano, entonces vamos a empezar la doctrina, hermano. Porque si se metió al agua, hermano, sin todavía haberse arrepentido, se metió ese hermano seco al agua y se sacó mojado. Amén. Y el arrepentimiento debe incluir fe. Amén. Fe. Es necesario que a los que a Dios se allegan crea que ¿qué? Que le hay y que es que galardonador de los que le esperan. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Le llegamos a los pies de Cristo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de todas esas obras de maldad, de esas obras muertas. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo, como masturbación, fornicación, inmundicia, laxivia, etcétera, etcétera, hermano. Llegamos, nos arrepentimos y lo recibimos por fe. Amén. Amén. Arrepentimiento y fe deben de ser indispensablemente unidos. Son, hermanos, inseparables. Alabado sea el nombre de Cristo. El arrepentimiento como cambio de mentalidad está incluido y se produce en el momento de ejercer la fe salvífica. Amén. Tengo fe en el Señor. Por lo tanto, como tengo fe en el Señor, esa fe me produce un verdadero y genuino arrepentimiento. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Efesios 2:8. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Quien impulsa y capacita al pecador al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por eso a la iglesia al principio, hermano, los fundamentos, hermano, del principio del recién convertido debe de incluirse el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la función del uno y del otro? Amén. Y ahí, hermano, hay que siempre estar pendiente, hermano, de que el que impulsa, el que lleva, hermano, a un genuino y verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús, hermano, y una fe para aceptarle a Él, es el Espíritu Santo. Amén. Pues el Espíritu Santo es el encargado de hacer la obra ministerial, hermano, de convencimiento a la raza humana en la actualidad. Juan 16. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Yo no acepto, hermano, eso que dicen más de uno. Yo encontré a Cristo.
A Cristo nadie lo encontró. Cristo encontró al ser humano. Amén. Dice el versículo 8 al 11 de Juan Evangelio 16. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero, de pecado, arrepentimiento genuino. Amén. Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el que impulsa y capacita al pecador al arrepentimiento genuino es el Espíritu Santo. Él es el que llama. Él es el que llama. Él convence. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, hermano del alma, usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, no se atribuya nada. Su fidelidad, su constancia en las cosas del Señor, hermano, no se lo atribuya a ti. Señor, déselo al Señor, porque es Él el que te impulsa, hermano, a buscar de Dios. Amén. Siempre teniendo esa mentalidad, hermano. Es el Señor, por el Señor, porque Él es el que me convenció, Él es el que me sostiene, Él es el que me guía, Él es el que me conduce, Él es el que me conquista. Alabado sea el nombre del Señor. La mentalidad se cambia al entender la magnitud del pecado de rebeldía y apartarse del mismo en el acto de creer. Aleluya. Uy, yo no sabía que esto era tan grave lo que yo había hecho. Lo que yo estaba practicando no sabía que era tan grave. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, la mentalidad se cambia al entender la magnitud del pecado de rebeldía y apartarse del mismo en el acto de creer. Uy, me arrepiento y creo a mi Señor, por lo tanto me aparto de este pecado porque no sabía que era tan grave. Amén. Hay un cambio de mente. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. El arrepentimiento se hace visible en los frutos propios del mismo, del arrepentimiento. Nunca vaya a creerle usted a una persona que diga que se ha arrepentido verdaderamente y que está bien delante de Dios cuando usted lo ve todavía practicando determinados actos. Amén. Porque el arrepentimiento se hace visible. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento genuino se hace visible. ¿En dónde? En los frutos. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Aleluya. El mismo Señor Jesucristo lo dijo muy clarito, dirigiéndose, hermano, a esos hipócritas que venían, hermano, como un carita con el que yo no vi, pero sí eran. Que eran los fariseos y los saduceos. Y el Señor les dijo en el versículo 8 del capítulo 3 del Evangelio de Mateo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sabemos que una persona en realidad se ha arrepentido, ha recibido a Cristo en su corazón, hermano, y que es en realidad un hombre, una mujer de Dios por los frutos. Amén. No hay necesidad de investigar, hermano, de pedirle hoja de vida. El verdadero arrepentimiento consiste no en asuntos ceremoniales o religiosos. Amén. No vaya a creer usted, hermano, de que el verdadero arrepentimiento se refleja en una persona porque se congrega mucho, porque ofrenda mucho, porque habla mucho la palabra, porque predica. No, Señor. Esas ceremonias o esas religiosidades, hermano, no tienen que ver nada con un verdadero arrepentimiento. Amén. Amén.
Ahí vemos, hermano, cada año, hermano. Ahí lo vemos. Y ya hay iglesias evangélicas, hermano, en ese tiempo también, hermano, haciendo pesebres y arbolitos en la iglesia. Y lo más triste, hermano, prendiendo alumbrados en el templo. Empezando por los ministros, hermano. Entonces, hermano, quédese bien claro esto. El verdadero arrepentimiento consiste no en asuntos ceremoniales o religiosos, sino de la entrega incondicional a Dios, confesando el pecado y apartándose de él de verdad. En eso consiste el verdadero arrepentimiento. Amén. Alabado sea el Señor, entregándonos incondicionalmente a Dios. No condicionando a Dios. Señor, yo voy a la iglesia, me congrego, yo me convierto, pero si tú es... No, Señor, incondicionalmente entregarnos a Dios. Confesando nuestros pecados y apartándonos de Él. Verdaderamente, hermano. De esos pecados apartándonos. Ahí se ve que en realidad ha habido un verdadero arrepentimiento. Amén. El genuino arrepentimiento va siempre acompañado de frutos que lo manifiestan. Amén. Es igual que la fe, a la fe que salva. Amén. Entonces, hermano, ese verdadero arrepentimiento debe de ir acompañado de frutos. Amén. Aleluya. Que manifiestan que en realidad sí ha habido un verdadero arrepentimiento. Al igual a la fe que salva. Es imposible que lleguemos a Dios sin fe y seamos salvos sin fe. Amén. Aleluya. Lo cual conduce a la experiencia no solo de justificación, sino también de santificación. ¿Qué? El verdadero arrepentimiento que va acompañado de frutos, hermano, nos lleva a tener experiencias de justificación. Inmediatamente el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas, a nuestros espíritus, de que somos justificados delante de Dios. Usted sabe, hermano, se ha dado cuenta, hermano, a ciencia cierta de que usted es verdaderamente salvo. ¿Por qué? ¿Por qué sabe usted que es verdaderamente salvo? Porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, hermano, y hay una tranquilidad interna, hermano, donde nosotros no tenemos que estar preocupados. No, soy justificado por la sangre de Cristo. Cristo me justificó, por lo tanto hay una paz interna. Entonces tenemos, hermano, esa experiencia no solo de justificación, sino también de santificación. Hermano, al darnos cuenta por el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos, hermano, inmediatamente, hermano, vamos, hermano, avanzando a tener la experiencia de la santificación, hermano. Entonces el Espíritu Santo nos involucra a llevarnos a ser santos. Por eso, hermano, es importante tener esa experiencia del deseo ardiente del corazón de ser santos. En una obra propia de la verdadera fe que informa e impulsa la vida del convertido de verdad a Dios. Oh, gloria a Dios, como yo me convertí de verdad a Dios, hermano, el Espíritu Santo me convenció de que soy justificado delante de Dios. No hay nadie que pueda, hermano, venir y juzgarme, condenarme, señalarme de que no soy salvo, como lo hace el diablo y los demonios. En el caso, Satanás. Alabado sea el nombre del Señor, que diario viene a acusarnos, que va, que usted es salvo, que usted es justificado. Es mentira, pero el Espíritu Santo ya le salió adelante. Da testimonio en nuestras vidas. Entonces, deseamos ser santos, alabado sea el nombre del Señor, en una obra propia de la verdadera fe que informa e impulsa la vida del convertido de verdad a Dios. Santiago 2,
17. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, como tenemos fe, alabado sea el nombre de Cristo, nos impulsa, hermanos, siempre a la santificación, a obrar. ¿Para qué son las obras? No somos salvos por obra, pero somos salvos para obrar. Amén. Grábesele siempre eso. No somos salvos por obra, pero somos salvos para obrar. ¿A qué clase de obra se refiere aquí? A las obras de buscar el agradar a Dios, santificarnos. Alabado sea el nombre de Cristo. Nadie es salvo por obras, pero es salvo para obrar. Amén. El mero deseo de bautizarse y el hecho de hacerlo, oiga bien, para los que dicen que el bautismo es para salvación, porque luego vamos a despedazar lo que dice allá, 1 de Pedro 2:19. Si no se me pasa por alto, 2:19, sí es. El bautismo que salva. O 2:21 creo que es, perdón. Entonces vamos a mirar, hermano, a qué se refiere ese bautismo que salva. Segunda, ¿cierto? 2:21. Alabado sea el nombre de Cristo. Ya llegamos. El bautismo que salva. ¿A qué se refiere cuando dice el bautismo que salva? Amén. Entonces el mero deseo de bautizarse y el hecho de hacerlo por sí mismo no conduce a nada especial. Grábese esto. No somos bautizados, hermano, para salvación. Aleluya. El verdadero arrepentimiento y el bautismo, oiga bien, el verdadero arrepentimiento y el bautismo del bautista era expresión de aceptar la llamada al arrepentimiento y al asumirlo sin limitación alguna, debía producir evidencias de que había sido una realidad en el corazón por la acción del Espíritu Santo. Cuando yo llego a los pies de Cristo, me arrepiento de verdad, le recibo por la fe, hermano, genuinamente. Entonces ese arrepentimiento de verdad y esa fe en Cristo Jesús me lleva a dar el acto, el paso de bautizarme como Cristo lo hizo. Amén. Cristo fue bautizado no para salvación, porque si el bautismo era para salvación, entonces Cristo era un inmundo. No sé dónde dejan eso los pentecostales y otros grupos más, que el bautismo es para salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el bautismo, hermano, yo lo llevo a cabo en mi vida. Le digo al pastor, hermano, yo ya estoy listo, como le preguntase Felipe al etíope. Perdón. Sí, o el etíope a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? Uno de los dos, no me acuerdo en este momento quién fue. Ya él estaba convencido, verdaderamente arrepentido. El etíope se había arrepentido de verdad. Entonces ya no había ningún impedimento para que él fuera al bautismo, porque lo que impide que una persona, hermano, dé el paso al arrepentimiento después de que se convirtió a Cristo, todavía es el pecado. ¿Sí estamos entendiendo?
se metía al agua a personas ya convertidas, ya de verdadero arrepentimiento, que tuvo una fe genuina en Cristo. ¿Y cuántos en las congregaciones, hermano, hay bautizados, hermano, que son inmundos, carnales, inmorales? Por eso el Espíritu Santo, a través de, hermano, del profeta, hermano, dijo muy clarito: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre su cabeza, o sea, aunque se restregue con lejía, que era para desmanchar, hermano, de perjudir la ropa, hermano, que haga eso y se eche buen jabón y buena agua, hermano, ahí permanecerá la mancha de su pecado si no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. De nada sirve, hermano, un bautismo si no hay un verdadero arrepentimiento. De nada sirve. De nada sirve. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, en muchos lugares, hermano, es la prisa. Bueno, hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo? Y eso, acosa. Y el hermanito todavía por ahí mandándose su buena periqueada, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, todavía, hermano, tomándose las cervezas, hermano. Y ahí está, hermano, el instructor. Hermano, ¿cuándo para las aguas? Los que se hacen bautizar o se sumergen a las aguas, hermano, sin haber un verdadero arrepentimiento, hermano, están fallando. Empezando por el instructor. De ahí que no están verdaderamente arrepentidos aquellos que manifiestan pesar por el pecado, pero continúan cometiéndole. Amén. Hermanos, que una cosa es sentir remordimiento, pesar por haber pecado, yo haber pecado, a ser verdaderamente arrepentido. Porque el que siente remordimiento, mire, hermano, personas, hermano, ahí lo vemos, hermano, en lo secular, hermano, personas que un viernes, hermano, se pegan esa rasca bien tremenda y al otro día, yo haberme gastado la plata, porque me por ahí, y dice, hermano, se arrepiente, o sea, hay un pesar, hay un remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Amén. El Señor no quiere que haya remordimiento por el pecado, sino arrepentimiento. Amén. Amén. Se siente pesar por el pecado, pero continúan cometiéndolo. De ahí que es necesario volver a recordar que hay quienes sienten remordimientos por el pecado, pero nunca llegan al arrepentimiento genuino. Y el apartarse del pecado, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, personas que llevan años en el evangelio, hermano. Años. Ya los han metido a las aguas, hermano, y todavía, hermano. Conozco, hermano, a muchos hermanos que ya son bautizados y todavía tomando cerveza y fumando cigarrillos. Aleluya. Es necesario volver a recordar que hay quienes sienten remordimiento por el pecado, pero nunca llegan al arrepentimiento genuino y el apartarse del pecado. Pues la fe y el arrepentimiento no son actos que tienen, sino actitudes continuadas que informan y condicionan la vida del creyente. No es por un arrepentimiento efímero, pasajero y una fe superficial. Que se agrada a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Este arrepentimiento como cambio de mentalidad que conduce a un cambio de actitud exige el abandono de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Según
el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos, parte B. Arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas es el modo natural de la vida cristiana que supera el poder de la carnalidad. Es, hermano, importantísimo que el que instruya a los recién convertidos los haga conscientes de que si ellos todavía no han hecho morir lo terrenal en sus vidas. Pues el apóstol Pablo llegó y dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. Amén. Porque obras muertas es el modo natural de la vida cristiana que supera el poder de la carne. Como yo soy espiritual, supero el poder de la carne. Como yo soy un hombre y una mujer sensible a la voz de Dios, supero el poder de la carnalidad. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando a los que habían caído de la gracia, hermano, habían empezado en el espíritu y habían terminado en la carne. Los Gálatas capítulo 5, verso 16. Gloria a Cristo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo soy guiado, conducido por el Espíritu Santo, me dejo, hermano, guiar por él, por lo tanto, supero los apetitos de la carne. La carne no podrá contra mi vida, contra tu vida. Amén. Como yo me arrepentí de verdad, soy guiado por el Espíritu Santo, hermano, entonces estoy andando es por la guía del Espíritu Santo. De ahí que en el verdadero cristiano, su conciencia la limpia la salvación, que es por la preciosa sangre de Cristo. ¿De qué? De obras muertas, las cuales sigue ahí la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Amén. Ya no tengo yo por qué estar todavía andando en esas obras muertas. No tengo por qué estarle dando mecato a la vista. No tengo por qué todavía estar andando, hermano, en pornella, dándole, hermano, gusto a las apetencias de los ojos. Si usted, hermano, está siendo guiado por el Espíritu Santo, no va a dar lugar en tu vida ni en tu hogar, hermano, a obras muertas. No permite, hermano, obras muertas en tu casa, en tu hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó el momento en que Dios le salió al sacerdote Elí y le dijo: Elí, ¿sabe qué había pasado con el sacerdote, hermano? Lo que era anteriormente, porque todavía no, hermano, se había relajado, no se había, hermano, vuelto insensible a la voz de Dios. Hermano, él había, hermano, puesto unos parámetros en su familia y sabe hasta dónde llegaron sus propios hijos, hermano, a cometer pornella, hermano, en el propio templo. ¿Cómo es posible que en la casa de un sacerdote, de un hijo de Dios, hermano, se esté permitiendo pornella, dándole lugar a que sus hijos, hermanos, forniquen? Alabado sea el nombre del Señor. Y le tuvo que decir:
Va a venir el juicio, y cayó el juicio, hermano, cuando los hijos los cogieron, hermano, que hicieron y deshacieron, hasta le sacaron los ojos a los hijos, hermano. Luego de esa noticia tan terrible y espantosa, él se fue de para atrás y cayó el juicio de tal manera que como era gordo y pesado, se desnucó. Alabado sea el nombre del Señor. No permitimos las obras muertas porque somos guiados por el Espíritu Santo. Así se lo venga el mundo encima, así se rebote ese que se rebote, se revuelque que se quiera revolcar, me trate mal o no me trate mal, mi esposa o mis hijos, el que sea, pero yo, hermano, estoy primero lo que diga Dios en su palabra. Aleluya. Entonces en el verdadero cristiano su conciencia la limpia la salvación que es por la preciosa sangre de Cristo. ¿De qué? De obras muertas. Hebreos 9:14, mire lo que dice, hermano, Hebreos 9:14 con relación a esta sangre bendita y gloriosa. Aleluya. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Hermanos del alma, obras muertas, dice aquí otra vez el Espíritu Santo a través del escritor. Hermano, la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha hecho, hermano, que sintamos repugnancia hacia las obras muertas. Alabado sea el nombre del Señor. Si la sangre de Cristo ha sido aplicada a tu vida, usted tiene, hermano, que haber muerto las obras muertas, haber matado a la muerte. Aquí, hermano, en Hebreos 9:14, obras muertas son los pecados que contaminan al cristiano. Cuando usted permite en tu vida o en tu hogar, hermano, obras muertas, te contamina, te contrista. ¿Y yo por qué permití esto? ¿Por qué? Porque hubo un relajo en tu vida. Elí se relajó y permitió y solamente le decía a los hijos estas palabras: hijos, por ahí se oye. Hijo, hija, lo importante es que no preñe a esa muchacha. Hija, hijo, lo importante es que no te dejes preñar. Utiliza esto y aquello. Hijos, cuando primero éramos temerosos de Dios. Y aquí, hermano, obras muertas son los pecados que contaminan al cristiano. Cuando uno permite algo en nuestras vidas y los demás se dan cuenta, hermano, eso lo ha contaminado de tal manera que ya uno queda, hermano, sin autoridad. Hermano, es mejor, hermano, ponernos un momentico pálidos, colorados aquí, que no tener que sufrir por la eternidad. Entonces, hermanos, como esos pecados, hermano, contaminan a la cristiana, esas obras muertas, motivo por el cual todo verdadero cristiano debe manifestar en obras la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Señor, yo me arrepentí, y no solamente para implantar tu palabra en mi vida, sino también en los míos. Me he arrepentido de verdad. Por tanto, a los cristianos convertidos se les enseñaba y se nos enseña la vida de santificación como propia del que ha creído y arrepentido de verdad. Si usted, hermano, verdaderamente se ha arrepentido y se ha convertido de verdad a Cristo, hermano, usted, hermano, tiene que haber un verdadero arrepentimiento en tu vida. Y un apartarse de toda clase de pecado, hermano, para ti y para los tuyos. Entre las obras muertas que no pueden justificar están las obras de la ley, la cual nos señaló el pecado. Amén. Las obras de la ley nos señaló los pecados, nos los mostró, nos desenmascaró. Amén. Pero no nos aportó la solución para separarnos de los pecados.
Amén. La ley, hermano, mostró la deficiencia del ser humano, pero no hubo la solución. Romanos 7, 7 al 13. Dice la palabra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conozco o no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin ley vivía en un tiempo, pero vinido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. No se inculpó de pecado a nadie y se perdió nadie si no hubiera habido un señalamiento de que eso estaba mal hecho. Eso es lo que quiere decir la palabra. Gálatas 2:16. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. 2:16 Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vale la pena enfatizar como parte de la doctrina fundamental que todo aquel que ha sido rescatado del poder del pecado recibe por la acción del Espíritu Santo la capacidad para vivir en santidad. Ojo con eso. Todos, hermanos, los que hemos sido rescatados del poder del pecado, que nos hayamos arrepentido de verdad, hermano, tenemos una capacitación, hermano, tremenda para ser santos. No puede decir, hermano, el verdadero cristiano que es, hermano, muy difícil ser santo. Porque tenemos la capacidad para vivir en santidad, porque eso lo produjo el Espíritu Santo en cada verdadero cristiano. Quiere ver, hermano, que es fácil renunciar a aquello y aquello, esas aberraciones, eso que te llama la atención todavía. Dele lugar, hermano, a que el Espíritu Santo te domine, te guíe, te influencie y verá, hermano, que es fácil, hermano. No es difícil, hermano, es fácil. Antes, por el contrario, es difícil pecar, hermano, porque tenemos, hermano, la acción del Espíritu Santo a favor nuestro. Él es el que obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que está dentro de nosotros. La diferencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, a la diferencia de la iglesia, es que el Espíritu Santo, hermano, capacitaba allá, pero no moraba en los hombres. Y en cambio ahora el Espíritu Santo mora dentro del corazón de nosotros. Capítulo 25, verso 8, hermano. Si no estoy mal, de Éxodo, hermano. Por eso el Señor hizo que hubiera una morada aquí en la tierra, y esa morada somos nosotros. Por eso el pueblo de Israel, hermano, falló, porque el Espíritu Santo, hermano, no moró en ellos. Amén. Entonces, por eso es fácil, hermano, ser santos, hermano, porque el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pues según Pedro lo enseñaba con admirable precisión, al establecer que la santidad debe afectar a toda la forma de la vida del verdadero cristiano.
La santidad debe afectar toda la forma de la vida del verdadero cristiano, hermano. Amén. Mire lo que dice Primera de Pedro 1. Y 16 dice la palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? Toda vuestra manera de vivir. No, hermanos. En alguna parte, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, la santidad en el verdadero cristiano, en aquel que se ha arrepentido de verdad, debe de afectar toda su manera de vivir. En el trabajo, en la casa, en donde esté, debe de afectar. Todo lo que le rodea, hermano, lo debe afectar, lo debe afectar. Hermano, lo debe. Tremendo, hermano. Amén. No es que usted llegó a la casa, hermano, y mientras va a entrar a la casa, santidad, quédate aquí en el quicio de la casa. Que yo voy a entrar y voy a ver cómo está mi familia, mis hijos, mi esposa. Allá mi esposa bien buena, allá viendo allá las películas allá de pornografía. Ay, mi amor, tan lindo eso. ¿Cómo le parece que la santidad debe entrar con el cristiano a la casa? Amén. Debe de afectar toda la forma de la vida del verdadero cristiano, la santidad. Por consiguiente, es mejor estar con la minoría. Que se me reveló mi esposa porque yo primeramente las cosas de Dios, mi hijita, mucho lo siento, pico y chao. Estar definidos, hermano. O agradamos a Dios o agradamos a Mamón. Amén. Oiga, hermano, es mejor estar con la minoría que agrada a Dios que con la mayoría que agrada al diablo. Eso suena duro. Amén. Pero con Dios es todo o nada. Quedémonos con los 5 o 10 fieles a Dios, que con los cientos o miles torcidos, ecuménicos, apóstatas, estafadores e inmorales religiosos, tanto en la congregación como en el hogar. Aleluya. Y punto. Es mejor tener un pesebre en la voluntad de Dios que un palacio en la voluntad de Herodes, el cual a los 70 años fue destruido. De seguro nos están amenazando porque no adulteramos la palabra de Dios doctrinalmente hablando. Gloria a Cristo. Porque predicamos contra los herejes, contra los pastores que predican en los púlpitos de las iglesias borrachos. Mentirosos que han convertido los templos en un circo y que han cambiado la doctrina bíblica por la doctrina de la prosperidad, del hablar en lenguas y el nuevo mover del Espíritu Santo, entre comillas. Y se dicen ser hombres de Dios que no se preocupan por las amenazas. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Cristo. Ojo con esto, hermanos. Que se venga el mundo encima, hermano. Pero como hombres de Dios, no nos preocupamos por las amenazas que puedan venir. La advertencia del Espíritu Santo, hermano, para el verdadero predicador de la palabra del pleno siglo, hermano, en que estamos,
Y luego el que va a venir más terrible y espantoso, si Dios lo permite, hermano, que hayan todavía hombres fieles y verdaderos aquí en la tierra. El Espíritu Santo dice a la iglesia, hermano, que se ha guardado para Dios, hermano, a pesar de las amenazas. El capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Si le toca dar la vida, hermano, por guardarse, hermano, para Dios y mantener la doctrina sana de Cristo, hermano, todavía predicándose en los púlpitos, hermano. Hermano, hay que hacerlo. Alabado sea el nombre, Señor. Aleluya, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Si no nos dé el Señor nada, pero seremos fieles hasta la muerte. Amén. Que se enojó papá, que se enojó mamá, que se enojaron los hijos, hermano, me importa un bledo. Quiero agradar a Dios. Porque la palabra debe de ser, hermano, respetada aquí y en donde quiera que vaya el hombre y la mujer de Dios. Amén. Papá, ¿por qué no me permite esto? Mi amor, mucho lo siento. Mientras usted esté bajo mi tutela, usted va a someterse aquí. Cuando ya esté fuera de mi tutela, que yo ya no tenga nada que ver, no tenga autoridad sobre su vida, haga de su vida un chiro. Juan 16:2. Juan 16:2. Gloria al nombre de Cristo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Ahí están, hermanos, esos ministros, hermano. La verdadera y cruel persecución, hermano, que pueda tener la iglesia cristiana se va, hermano, a efectuar muy pronto. Aquellos cuantos que son contados en la palma de la mano, hermano, muy pronto, hermano, van a ser probados tremendamente, pero el Señor dice: no te preocupes, porque te voy a dar la corona de vida. El peor, hermano, ataque a la iglesia cristiana viene de los de dentro. Aquí lo dice, hermano. Creerán, hermano, que rinden culto a Dios, hermano, porque les quitan la vida. Estos ministros fraudulentos han subido como humo y como humo han de caer. Amén. Pero el verdadero cristiano debe vivir santamente en toda su forma de vida secular. Para ello, debe ceñirse a la palabra de Dios, vivir constantemente, hermano, pegado a la palabra de Dios. ¿Qué quiere, Señor, que haga? En el vivir del verdadero cristiano están marcadas las pisadas que Jesús dejó en su andar en el mundo. Si usted dice ser cristiano, en usted tiene que estar marcadas las pisadas de Cristo. En donde quiera que usted vaya, hermano, tiene que mirar si ahí pisó Cristo y ponga los pies donde Cristo lo puso. Viene una anécdota, hermano, de un niño, hermano, que iba el papá, hermano, con el niño, hermano, por el monte. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegó, hermano, el papá a un momento en que vio que el terreno era tremendamente peligroso, hermano. Había un fango tremendo y que el niño se podía, hermano, matar en ese fango, hermano. Entonces llegó y se quedó mirando al niño y lo miró hacia atrás y llegó y le dijo: mijo, fíjate muy bien cómo andas. Y dijo: no, papá, fíjate tú, porque donde tú pones los pies, ahí pongo yo el mío. Usted como hijo de Dios debe de andar poniendo los pies donde los puso Cristo. Si Cristo no puso el pie allí, no lo pongas tú. Estás captando. Y muchos, hermanos, dicen ser cristianos,
tanto está el descalabro en la vida espiritual y viene el descenso. Por lo tanto, hermano, el Señor con su preciosa sangre nos quiere limpiar, lavar, hermano, de las obras muertas. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. El verdadero cristiano, el vivir de él, hermano, están marcadas las pisadas que Jesús dejó en su andar en el mundo. Si está marcada esas pisadas en tu vida, hermano, si estás, hermano, poniendo los pies, estás caminando por donde Cristo caminó, porque es Él ese ejemplo, es Él el ejemplo a seguir, hermano. Amén. Primera de Pedro 2:21. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor, hermano, en este momento por su palabra nos está profetizando a todos. Dios nos ha estado hablando a todos, a tiempo y fuera de tiempo. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que ¿qué? Sigamos sus pisadas. Él no dice que usted tiene que seguir las pisadas del pastor tal, hermanos, dice siga sus pisadas, sus pisadas, sus pisadas. Papá, fíjate bien cómo es que tú andas, porque yo pongo los pies donde está la pisada tuya. Si estamos poniendo los pies, estamos caminando en el andar de Cristo, ahí donde mismo Cristo puso sus pies, hermano, no resbalaremos. Aleluya, gloria a Cristo. Oiga, hermano, gloria al nombre de Jesús. Esto es hermoso, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sea bendito el nombre de Cristo. De manera que cada uno de sus seguidores, usted y yo, y aquellos hermanos, que hemos respondido al llamado de Dios, tenemos que caminar por la misma senda que Cristo transitó. Junto con la enseñanza doctrinal sobre las obras muertas está también la de fe en Dios. Hebreos 6, versículo 1, parte C. Arrepentimiento y fe siempre van unidos. Marcos 1:15, Hechos 20:21. La gracia es el medio de salvación y la fe el instrumento de salvación. Amén. La gracia, el medio de fe, de la salvación. Ese es el puente, ese es el barco. Y la fe, el instrumento que nos lleva a esa salvación. Juan 3:16, Hechos 8:12 y versículo 37. Hechos 10:43, Hechos 16:31. Romanos 5:1, Efesios 2:8 y 9. Si no hay fe, no hay justificación. La vida de fe es el único modo de agradar a Dios. Hebreos 11:6. De modo que es necesario que lo que a Dios se llega, crea que le hay. La fe es el estilo de vida del verdadero cristiano. El verdadero cristiano se mueve siempre por la fe puesta, o sea, la confianza puesta en Dios. Gálatas 2:20. A Dios, que es razón de vida, nos acercamos por la fe. Por ello, la fe es una enseñanza de doctrina fundamental, lo cual ya debe de estar a un lado, pero no desecharla. ¿Estamos entendiendo? De ahí que ya sigue la doctrina de los bautismos. Aquí en la doctrina de los bautismos, que quede bien claro a los pentecostales del mover del Espíritu Santo, entre comillas, del siglo XXI, se van a golpear en el muro que es Cristo. ¿Para qué se habla lenguas en la iglesia cristiana cuando no hay necesidad? Lo veremos
en el próximo segmento. Alabado sea el nombre de Cristo. Trataremos los 3 bautismos en el cristiano fiel y verdadero, que ya debe de haber quedado a un lado. No desecharlo, no desaparecerlo, para tenerlo en cuenta de cuando en vez, para enseñarles a otros. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos.